Existen historias tan extrañas que parecen sacadas de una película. Casos que la ciencia no pudo explicar, eventos que desaparecieron sin dejar rastro, y lugares donde algo parece observar desde la oscuridad. Hoy conocerás 5 misterios reales que hasta hoy siguen sin explicación. Número 5. En una región remota existe un bosque donde decenas de estatuas de piedra aparecen sin rostro. Nadie sabe quién las construyó, nadie sabe cuándo aparecieron, pero lo más extraño es que los habitantes cercanos se niegan a entrar. Los aldeanos aseguran que cuando cae la noche se escuchan pasos entre los árboles y algunos dicen que las estatuas cambian de posición. Entramos una vez y escuchamos algo caminar detrás de nosotros, pero no había nadie desde entonces. Nadie entra después del atardecer. Pero lo peor aún no había ocurrido. Número 4. En uno de los misterios más extraños de la aviación. Un avión que desapareció del radar. Sin emergencia, sin señal, sin explicación. Pero lo más perturbador es lo que ocurrió décadas después. Según algunos reportes no confirmados, un avión con el mismo número habría reaparecido años después. Pero no había registro oficial, como si nunca hubiera existido. Lo siguiente dejó a todos en shock. Número 3. En un hospital psiquiátrico abandonado, donde guardias de seguridad renunciaron después de reportar sombras moviéndose. Las cámaras captaron puertas abriéndose solas, ruidos a las 3 a.m. y figuras oscuras. Hoy permanece cerrado, pero algunos exploradores urbanos aseguran que todavía se escuchan voces. Lo que encontraron después fue aterrador. Número 2. Durante una excavación bajo un antiguo hospital colonial, trabajadores encontraron objetos enterrados en muñecas, en símbolos extraños, frascos sellados. Después del hallazgo, comenzaron accidentes. El proyecto fue cancelado. Los objetos desaparecieron. Esto cambia toda la historia. Número 1. Durante años, telescopios han captado señales extrañas, frecuencias repetitivas, patrones inteligentes, pero ninguna explicación oficial. Algunos científicos creen que son fenómenos naturales. Otros no están seguros. Tal vez nunca sepamos la verdad. Pero una cosa es segura: en el mundo está lleno de misterios. ¿Cuál de estos casos te perturbó más? Suscríbete para más misterios reales. Si llegaste hasta aquí, ya sabes cosas que muchos no conocen. En el video anterior hablamos de 5 misterios reales que hasta hoy siguen sin explicación. Pero después de esa investigación, aparecieron nuevos datos, nuevos testimonios y detalles que hacen estas historias aún más perturbadoras. Porque algunos misterios no terminan cuando se cuentan. A veces apenas comienzan. Después de publicar ese video, personas comenzaron a enviar información. Algunos afirmaban haber visto cosas similares. Otros dijeron haber vivido experiencias imposibles de explicar. Uno de los casos que más mensajes generó fue el bosque de las estatuas sin rostro. Y fue entonces cuando llegó un correo extraño. La persona aseguraba haber entrado recientemente. Según su testimonio, las estatuas no solo estaban allí, ahora había más. Pero eso no fue lo peor. Las encontró mirando hacia el mismo punto, como si observaran algo. Después del video, varios usuarios enviaron registros antiguos. Uno de ellos mostraba un dato curioso: el número del vuelo aparecía en una lista de rutas canceladas años antes. Un explorador urbano aseguró haber entrado recientemente. Lo que grabó no estaba en el primer reporte. Una figura fue captada en cámara, pero lo más extraño apareció después. Un análisis de audio reveló algo perturbador. La palabra parecía decir: quédate. En una montaña existe una torre de transmisión fuera de servicio, pero radioaficionados aseguran captar señales, un patrón repetitivo, siempre a la misma hora. Cuando analizaron el audio, descubrieron algo inquietante. Parecía una voz, pero lo más extraño no son los misterios, es lo que muchas personas reportan después de investigarlos.
¿Puede el miedo afectar la mente? ¿O algunos misterios realmente dejan huella? Tal vez nunca sepamos la verdad, Ann, pero cada año aparecen nuevos casos, nuevos misterios, nuevas preguntas. Si quieres que continuemos esta investigación, déjalo en los comentarios. Si este video llega a cierto número de likes, publicaremos la parte 3. Suscríbete si te gustan los misterios reales. Expediente continuará. Después de los eventos documentados en la primera investigación, algo aún más extraño comenzó a suceder. Días después de publicar el material, comenzaron a llegar mensajes de personas afirmando haber tenido experiencias similares. Algunos aseguraban haber visitado el lugar años atrás, mientras otros decían haber escuchado historias de sus abuelos sobre ese mismo sitio. Pero hubo un mensaje que destacó entre todos. Un mensaje que decía: hay algo que ustedes no vieron. Ese mensaje incluía una fotografía borrosa, tomada dentro del mismo lugar investigado. En la imagen se podía ver el mismo pasillo oscuro, pero había algo diferente en el fondo. Parecía ver una figura, una silueta extremadamente alta, demasiado delgada y completamente inmóvil. Al principio se pensó que era una sombra causada por la luz, pero al aumentar el contraste de la imagen, algo perturbador apareció. La figura parecía tener forma humana, pero sus proporciones no eran normales. Sus brazos parecían demasiado largos. Su cabeza parecía inclinada en un ángulo imposible. Y lo más inquietante, parecía estar mirando directamente hacia la cámara. Los investigadores decidieron analizar nuevamente el material original grabado dentro del lugar. Y fue entonces cuando descubrieron algo que nadie había notado antes. En el minuto donde todo parecía tranquilo, cuando aparentemente no pasaba nada, al revisar cuadro por cuadro, apareció por una fracción de segundo la misma silueta, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, observando, esperando. Ese descubrimiento cambió completamente la investigación, porque significaba que tal vez nunca estuvieron solos. Después de esto, decidieron contactar a personas que vivían cerca del lugar. Uno de los residentes más antiguos aceptó hablar, pero con una condición: no revelar su identidad. El hombre explicó que ese lugar siempre tuvo mala reputación. Según él, hace décadas ocurrió un incidente que nunca fue publicado oficialmente. Varias personas desaparecieron en circunstancias extrañas. No hubo cuerpos, no hubo pistas, en solo silencio. Algunos decían que era coincidencia. Otros decían que el lugar estaba marcado. Cuando se le preguntó qué significaba eso, el hombre simplemente respondió: Ann, hay lugares donde pasan cosas, y hay lugares donde algo se queda. Después de esa entrevista, el equipo decidió revisar registros históricos. Encontraron noticias antiguas mencionando sucesos extraños en la zona, reportes de ruidos inexplicables, personas que afirmaban ver luces donde no debía haber electricidad, y reportes de animales que evitaban acercarse. Pero lo más perturbador fue un pequeño artículo olvidado en un archivo viejo. El título decía: An investigación cerrada. Sin explicación, no había detalles, solo esa frase. Sin embargo, lo más extraño ocurrió semanas después. Una persona que había visto el video original afirmó haber notado algo mientras lo veía con audífonos, algo que no se podía escuchar normalmente. Decidieron revisar el audio con software especializado, y ahí estaba un sonido extremadamente bajo y casi imperceptible, pero claramente presente. Una especie de respiración lenta, profunda, constante, como si alguien hubiera estado muy cerca del micrófono. Pero en ese momento, el investigador estaba completamente solo, al menos eso creía. Cuando aislaron el sonido, encontraron algo aún más perturbador. Entre la respiración, parecía haber una voz muy débil, muy distorsionada, pero algunos creen que decía: ahora sabes. Ese descubrimiento generó muchas teorías. Algunos creen que fue pareidolia auditiva, otros creen que fue manipulación digital. Pero los más inquietantes comentarios vinieron de personas que aseguraban haber escuchado lo mismo. Antes de que el análisis fuera publicado,
Como si ya supieran. Después de esto, el equipo decidió regresar una última vez al lugar. Esta vez, con más equipo. Más cámaras en sensores de movimiento, grabadoras de audio ambiental. Lo que ocurrió esa noche fue lo último que registraron. Durante la primera hora, no pasó nada en silencio absoluto. Pero exactamente a las 3:33 de la madrugada, uno de los sensores se activó. Marcaba movimiento en un pasillo donde no había nadie. Una de las cámaras apuntaba hacia ese lugar. Cuando revisaron la grabación, el pasillo estaba vacío, pero el sensor seguía marcando presencia, como si algo estuviera ahí, pero no pudiera verse. Y entonces ocurrió. Una de las linternas comenzó a fallar. Las baterías estaban nuevas, pero la luz bajaba y subía sola. La temperatura también descendió repentinamente. Un cambio brusco e inexplicable, y entonces se escucharon 3 golpes. Golpe, golpe, golpe. Después, silencio total. Nadie habló durante varios segundos. Y fue entonces cuando uno de los micrófonos captó algo, un sonido que ninguno de los presentes escuchó en ese momento. Un susurro, muy claro, muy cerca, diciendo: no debieron volver después de ese evento. El equipo decidió terminar la investigación, no por miedo, sino porque sentían que ya habían obtenido respuestas suficientes, o tal vez porque no querían obtener más. El material fue guardado. Algunos archivos nunca se publicaron, y según rumores, uno de los investigadores se negó a volver a hablar del tema. Cuando se le preguntó por qué, solo dijo Anjay cosas que es mejor no entender. Hasta hoy, nadie sabe exactamente qué ocurrió en ese lugar. Tal vez todo tenga una explicación lógica, tal vez sea coincidencia, o tal vez algunos lugares realmente guardan algo que no quiere ser encontrado, algo que observa en silencio, algo que esperan. Y tal vez la verdadera pregunta no es qué hay en esos lugares, sino si algo de esos lugares puede seguirte después. Pausa larga. Porque algunos aseguran que después de investigar ese sitio, comenzaron a notar cosas extrañas en sus propias casas, en ruidos, en sombras, sensación de ser observados. Pero eso ya es otra historia. Los artefactos malditos del hospital olvidado. Después de que los primeros misterios salieran a la luz, una nueva historia comenzó a circular entre investigadores paranormales. Una historia que pocos querían contar, porque según ellos, no era solo una leyenda, era un hallazgo real. Todo comenzó cuando un grupo de trabajadores inició excavaciones en lo que alguna vez fue un hospital colonial, construido durante una antigua epidemia. Un lugar donde cientos de personas murieron. Un lugar abandonado durante más de un siglo. Un lugar que muchos consideraban maldito. El proyecto tenía como objetivo construir un nuevo complejo, pero durante las excavaciones, algo inesperado ocurrió. Una de las máquinas golpeó algo bajo la tierra. Al principio, pensaron que eran restos de construcción antigua, pero cuando comenzaron a retirar la tierra, descubrieron algo que nadie esperaba. Una caja de madera antigua, sellada con clavos oxidados y cubierta con símbolos extraños tallados. Los trabajadores decidieron abrirla. Ese fue el primer error. Dentro encontraron varios objetos envueltos en tela deteriorada. Entre ellos habían una muñeca antigua, sin ojos, frascos con líquidos oscuros, pequeños amuletos hechos de metal desconocido, y papeles con símbolos que nadie pudo traducir. Pero lo más extraño era que todos los objetos parecían haber sido enterrados intencionalmente, como si alguien hubiera querido esconderlos. O, peor aún, como si alguien hubiera querido sellarlos. Uno de los trabajadores tomó la muñeca para examinarla mejor. Minutos después dijo sentir un fuerte dolor de cabeza. Horas después, renunció. Nunca explicó por qué. Otro trabajador afirmó que después de ese día, comenzó a tener pesadillas repetitivas. Siempre soñaba con el mismo pasillo, el mismo hospital y la misma muñeca sentada al final del corredor. Pero lo más inquietante ocurrió
Cuando los supervisores decidieron documentar los objetos, colocaron los artefactos en una mesa para fotografiarlos. Tomaron varias fotos. Pero cuando revisaron las imágenes, algo no coincidía en una de las fotografías. La muñeca estaba mirando hacia la derecha. En otra foto, parecía estar mirando hacia el frente. Nadie recordaba haberla movido. Pensaron que alguien estaba bromeando. Pero después, revisaron el video de seguridad y lo que encontraron fue perturbador. Durante la noche, cuando no había nadie en la sala, la cámara grabó algo inexplicable. La imagen mostraba los objetos completamente quietos durante horas, hasta que a las 3:07 de la madrugada, la imagen presentó una ligera interferencia, un parpadeo, solo un segundo. Cuando la imagen regresó, la muñeca había cambiado de posición. Nadie entró, nadie tocó nada, pero algo había cambiado. Después de ese evento, comenzaron los problemas. Herramientas desaparecían. Luces se apagaban solas. Se escuchaban golpes bajo el suelo. Y algunos trabajadores afirmaban escuchar pasos cuando estaban solos. Pero lo que hizo que todo se detuviera fue el incidente de la tercera semana. Un guardia de seguridad aseguró haber visto a alguien dentro del área restringida. Una figura de pie inmóvil. Pensó que era un intruso. Se acercó, y cuando iluminó con su linterna, no había nadie. Pero la muñeca estaba en el suelo, aunque horas antes estaba guardada. Después de ese incidente, el proyecto fue detenido temporalmente. Investigadores independientes solicitaron acceso, pero cuando regresaron días después, los artefactos ya no estaban. Habían desaparecido. Los registros oficiales dicen que fueron trasladados, pero no existe documentación del destino, ni inventario, ni transporte, nada, como si nunca hubieran existido. Un antiguo historiador local ofreció una teoría inquietante. Según él, durante las epidemias antiguas, algunas personas creían que ciertos objetos podían absorber enfermedades o malas energías, y que después eran enterrados para evitar que regresaran. Cuando le preguntaron qué pensaba del hallazgo, solo respondió, tal vez esos objetos estaban enterrados por una razón en pausa, y tal vez no debieron ser desenterrados. Al final extendido cierre cinematográfico. Después de investigar todos estos casos, queda una pregunta inevitable. ¿Qué tienen en común todos estos misterios? Bosques donde nadie entra, hospitales abandonados, objetos enterrados, señales inexplicables. Tal vez la respuesta no está en los lugares, tal vez la respuesta está en algo más simple, el hecho de que el mundo todavía guarda secretos que tal vez nunca serán explicados. Pero hay algo aún más inquietante, algo que muchos investigadores coinciden en decir, que el verdadero miedo no es lo que encontramos, sino lo que podría estar observándonos mientras investigamos. Porque, en muchos de estos casos, las personas que investigaron demasiado decidieron no continuar. No porque no encontraran respuestas, sino porque encontraron demasiadas, y tal vez la pregunta más importante es esta. ¿Qué pasaría si algunos misterios no quieren ser resueltos? Pausa larga. Tal vez algunas puertas existen por una razón. Tal vez algunos lugares deberían permanecer olvidados. Tal vez algunos objetos deberían permanecer enterrados. Pero la curiosidad humana siempre gana. Y gracias a eso, seguimos buscando respuestas, aunque a veces las respuestas traigan más preguntas. ¿Vos? Ahora, la pregunta es, para ti, si tuvieras la oportunidad de investigar uno de estos lugares, ¿lo harías? ¿Entrarías a ese bosque? ¿Pasarías una noche en ese hospital? ¿Abrirías esa caja? ¿O preferirías no saber? Pause. Porque como dicen algunos investigadores, hay dos tipos de personas, los que buscan respuestas y los que saben cuándo dejar de buscar. Pausa larga. Pero si llegaste hasta aquí, tal vez tú ya sabes a cuál perteneces. Música final intensa. Narración final lenta. Y recuerda esto. Algunos misterios solo son historias. Otros siguen esperando en pantalla negra. Silencio 5 segundos. Última frase en susurro. Tal vez el siguiente caso esté más cerca de lo que crees. Golpe
de sonido en pantalla negra. Texto final. Expediente Paranormal continuará.